Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Revista de Medio Oriente. Una nueva edición con la que contamos, como siempre, con Masa Gabriel. Hola, Masa. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal todo por ahí? Todo bien por aquí, por Radio Sefarad, con ganas de volver a contactar contigo. Recordamos que Masa se encuentra en Boston, en los Estados Unidos, y como es costumbre, pues vamos a hablar de medios de comunicación en este pequeño espacio dedicado a eso, al rigor periodístico, a las noticias, a los comentarios de opinión, a la evolución de la información y a todo lo que atañe al mundo periodístico, como decía, y a los medios de comunicación. Bueno, pues esta semana y tenemos que hablar de lo que ha sucedido en Siria. No vamos a detenernos demasiado porque bueno, los medios de comunicación en el caso sirio son de una prudencia, diría yo, entre comillas, un poco exquisita. Nada que ver cuando hablan de Israel. De hecho, si te fijas, por ejemplo, los titulares, nunca se sabe quién ha bombardeado a quién. Se sabe que hay una guerra en Siria, una guerra civil entre muchísimas facciones, pero nunca los titulares son explícitos diciendo quién bombardea a quién. Sabes que hay algún bombardeo, pero no sabes quién ha sido el responsable. En este caso, estamos hablando de un ataque químico en Siria en este caso ya ha sido Rusia. Que dicen que habían bombardeado un almacén de armas tóxicas de los rebeldes. En cualquier caso, bueno, son imágenes terribles, la situación es espantosa, lo que está sucediendo en Siria es horrible, no hay realmente palabras para definirlo. Y lo llamativo de todo esto es como si uno, por ejemplo, se iba a Twitter, veía periodistas que hablaban de Siria y lo vinculaban con el tema palestino. Por ejemplo, hay una periodista de radio televisión española que decía que nunca pensaba que vería lo mismo que pasaba en Palestina en Siria. Hay que decir que no hay absolutamente ninguna vinculación y ningún parecido de lo que está pasando. En fin, esto es lo que está ocupando las portadas ahora de los medios de comunicación. Cuando se habla de Oriente Medio, pues evidentemente están viendo lo que pasa en Siria. Lo que es interesante es que no hay casi indignación, no vemos movimientos, no vemos llamadas a las manifestaciones. La gran desgracia de los sirios es que los están matando los propios sirios o sus propios hermanos árabes, con lo cual nadie parece preocuparse por ellos. Tenemos además este ataque que ha producido más de 80 muertos y, según se estima, unos 400 afectados, cosa que no descarta que sean más. Y ya no solo es esto, ¿no? Sino que es una guerra en Siria que ya dura 6 años. Sí, bueno, la cantidad de muertos y de víctimas, y ya no son las víctimas, los desplazados, la crueldad, como además esto se ha ampliado a otras zonas. Hay que recordar que estamos hablando hemos hablado mucho de ISIS porque esa búsqueda de lo espectacular en el asesinato, la tortura y la crueldad que tiene ese grupo, pues ha hecho las grandes portadas de los medios. Pero Assad, Rusia, Irán, con su presencia a través de Hezbollah, tampoco se quedan atrás en el grado de crueldad. Estamos hablando de una guerra horrible entre malos y muy malos, o muy malos y muy malos, y los medios no saben muy bien cómo situarse, no saben muy bien cómo colocarse. Digamos que los malos habituales o los malos que venden en portadas no tienen no venden tanto en este caso como pueden vender cuando pueden hablar de apartheid o cualquier cosa en el caso de Israel, aunque esto sea falso, ¿no? Digamos que el caso israelí es un interesante ejemplo de cómo hay una especie de... Israel es un malo cómodo. Es decir, ya se ha puesto en Israel un rol de soy el malo, o lo venden como tal,
La crítica a Israel es sencilla, la denuncia a Israel es sencilla, tiene un amplio eco en el mundo. Da igual que las situaciones sean distintas, da igual que el número de víctimas en todo el conflicto entre israelíes y los árabes y palestinos, etcétera, no se haya cobrado no se haya cobrado la misma cantidad de víctimas siquiera que en 6 años en Siria, no importa. Y también da un poco de vergüenza tener que hablar en estos términos, porque uno no puede estar... La comparativa de muertos es horrible, ¿no? No se puede vincular, no se puede, digamos, decir, no, es que aquí en esta guerra ha habido más muertes que en esta otra y entonces es injusto hablar de esta que ha tenido menos muertes. No, es justo denunciar las injusticias, pero tampoco inventarlas, tampoco exagerarlas. Y en ese caso, en muchas ocasiones, cuando hablamos de Israel, hay toda una maquinaria detrás que pretende dar una imagen concreta de violador de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y todas estas grandes maquinarias que mueven muchísimos medios de comunicación, que mueven muchísimas conciencias, que mueven muchísima gente en las calles, muchísimos partidos políticos, muchísimos pensadores y artistas, están callados cuando suceden cosas como las que están sucediendo en Siria, que no hay ninguna duda de que estamos hablando de verdaderas atrocidades y de violaciones de derechos humanos. Pero bueno, es el problema del doble rasero al que estamos ya muy acostumbrados. Y si te parece, hablamos de un medio de comunicación, hablamos no más que de un medio de comunicación, de uno de los movimientos que se dedican a la difamación de Israel. Hablamos del BDS, ¿no? De boicot, desinversiones y sanciones, ¿no? Que es lo que significan las siglas de BDS. Calculamos que los oyentes ya conocen, pero bueno, aclaramos para todos aquellos. Nos ibas a hablar del Imparcial en concreto, ¿no? De un artículo. Sí, básicamente porque Marcelo Huío ha publicado un artículo de opinión en el Imparcial el 2 de abril, donde precisamente hace un análisis de lo sucedido en el partido en Gijón, del BDS, y destaca cómo el BDS ha usurpado las plataformas internacionales que ha considerado vulnerables para difundir un mensaje de odio. El BDS se basa en una mentira esencial, y es que dice que el apartheid, que en Israel hay apartheid contra la población árabe, y es mentira. Es absolutamente mentira. Los árabes en Israel gozan de exactamente los mismos derechos que los judíos, los cristianos. O sea, no hay ninguna discriminación. Donde encontramos el problema, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, es en los territorios. Y los territorios no son Israel, con lo cual no se puede aplicar la misma ley. No creo que ellos quieran que esa zona se convierta en Israel. De hecho, ellos son todos los que gritan que son territorios palestinos, sin tener ningún tipo de rigor en cuestiones legales. Pero bueno, entonces la base del BDS es una gran mentira, porque ellos vieron que lo del apartheid se aplicó una lucha contra el Estado de Sudáfrica por el apartheid efectivo que estaba sucediendo contra la población mayoritaria negra, y funcionó muy bien y quieren aplicar lo mismo, pero no estamos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver. Y del mismo modo, estos movimientos del BDS tienen una gran plataforma en redes sociales, tiene, como decía, gran plataforma en algunos medios de comunicación, y sobre todo esto se basa en un desconocimiento esencial de las realidades, como cuando los medios, absolutamente todos, te hablan de que la línea verde o la línea de armisticio del 48 te dicen que es una frontera, lo llaman frontera. No es frontera, nunca ha sido frontera, y el acuerdo de armisticio especificó que no era frontera. Con lo cual, decidir qué territorios pertenecen a quién no es algo que puedan hacer los periodistas, no es algo que puedan hacer los medios de comunicación, no es algo que puedan hacer las redes sociales. Eso es una cuestión que corresponde a las partes en conflicto,
y que son quienes tienen que llegar a un acuerdo. Como esta parte la obviamos y se emplea un vocabulario, un léxico completamente falso en los medios de comunicación, se va creando un estado anímico, y en ese estado anímico se cree que Israel ha usurpado los territorios, que Israel ha colonizado unas zonas y que está aplicando un régimen de apartheid contra los ciudadanos de esas zonas. Bueno, pues es manipulación y es falso. Y esto es una de las cuestiones que hemos denunciado, que además también hablamos de esa doble vara de medir de la que hablábamos al principio con la cuestión de Siria. Es interesante porque The Guardian hablaba que un inmigrante nepalí muere cada 2 días en las obras para el Mundial de Fútbol del 2022 en Qatar. Hay una objetiva preocupación porque las condiciones laborales en Qatar rozan la esclavitud y han sido denunciados por muchas organizaciones de defensa de derechos humanos. Son obreros que vienen de la India, de Sri Lanka, de Bangladesh. Ya te digo, muere un inmigrante cada 2 días en las obras, y esto no lo hemos oído denunciar por ningún organismo deportivo, que sí se lanzaron por el tema del BDS. Entonces, si hablamos de esa doble vara de medir, tenemos que responsabilizar de algún modo a los medios, creo, que emplean un lenguaje sesgado y equivocado. Pues desde aquí aprovechamos para lanzar ese mensaje en boca de Masa Gabriel, que desde Boston nos hace llegar sus palabras, como es habitual ya cada semana aquí en Radio Sefarad, y desde Revista de Medio Oriente también, el medio en el que pueden ustedes ver estos análisis de la información. Les recordamos la página web, que es www.revistamo.org, y no sé si podemos encontrar allí también algún enlace a este artículo que nos comentaba sobre el imparcial. Sí, está el enlace al artículo, efectivamente. Pues allí pueden encontrar este artículo que nos comentaba Masa Gabriel. Muchas gracias, Masa, y hasta la próxima semana. Vale, muchísimas gracias.